Listo. ¿Se acuerdan hace 2 semanas que estábamos viendo nosotros, que habíamos empezado a ver? Algo relacionado como con la cultura, como el modernismo y todo eso, creo. Más o menos. ¿Es relacionada a la cultura de qué país? ¿La cultura de qué país estábamos viendo? ¿América? Exacto. Comenzamos haciendo un paneo general de la cultura en América. Principalmente lo dividimos en dos, Latinoamérica y América del Norte. En América del Norte, pues la más representativa era Estados Unidos, es el país más representativo de Norteamérica. En América Latina habíamos dicho que pues se desarrolló un nivel artístico pues mediano. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver ya el caso específico de Colombia. Colombia en el siglo XIX en el campo artístico, filosófico y científico. Es bastante similar al de Latinoamérica. Recordemos que en Latinoamérica habíamos dicho que primero no se había desarrollado un movimiento puramente latinoamericano en el siglo XIX. Es decir, que realmente no había incentivado el arte o la ciencia en América Latina. No había un incentivo para estos campos en estos lugares. También, pues, Colombia sufrió el efecto del colonialismo, donde la principal fuente de riquezas durante la colonia era la minería, al principio de la colonia. Ya después de un periodo de tiempo, se transformó a la agricultura y a la ganadería. Esto tuvo graves consecuencias de las cuales les hablaré más adelante, ¿listo? Pero entonces recordemos lo siguiente. Latinoamérica tuvo cierto desarrollo en el arte, pero estaba influenciado por el arte europeo. Es decir, los movimientos y las tendencias artísticas que dominaban en América Latina provenían de Europa. No eran latinoamericanas, sino que su lugar de origen era Europa, perdón, era Europa. Cuando llegan a América Latina, pues se adaptaban un poco. Es decir, digamos, uno de los que vimos fue, por ejemplo, el tradicionalismo. Ese nació en Europa, pero al llegar a América Latina, pues se adaptaba a las tradiciones del país. Dentro del campo artístico también surge algo de política, como por ejemplo los anglicismos o los localismos. ¿Qué quiere decir los localismos? Es utilizar palabras que nacen en la región, palabras locales. Por ejemplo, en Colombia, parce, socio, ñero. Son palabras locales, son palabras que nacen en la región. Por eso se les llama localismos. Durante el siglo XIX, algunas personas, no todos, trataron de incluir este asunto político en la literatura. Entonces, ¿qué hacían? Utilizaban localismos. Pues localismos de esa época no me acuerdo mucho. Por ejemplo, el a la Carachas de Bogotá, que ya no se usa. Es demasiado del siglo XX. Pero bueno, eso es un localismo. Y en la literatura, algunos escritores colocaban esos localismos como forma de resistencia. Listo. Como forma de resistencia. Es decir, era un asunto político. ¿Por qué les menciono esto? Porque como veremos más adelante, en Colombia la política influenció demasiado el arte y la ciencia. Pero bueno, eso lo profundizaremos más adelante. Listo. Recordemos entonces que la influencia principal en estos campos para América Latina era Europa. El arte y la ciencia, los movimientos y las tendencias nacían en Europa. ¿Qué generaba esto? Generaba una dependencia cultural e intelectual. ¿Cultural en qué sentido? En que los movimientos culturales nacían en Europa y lo único que hacía Latinoamérica, o en este caso Colombia, era readaptarlos a la región.
Por eso éramos dependientes culturalmente, porque entonces se creaba la idea de que solo en Europa se podía desarrollar cultura, solo en Europa se podía crear tendencias. Lo mismo pasaba a nivel intelectual. Las grandes mentes o los grandes intelectuales del siglo XIX, la gran mayoría estudiaría en Europa. ¿Por qué? Porque a inicios del siglo XIX no se habían desarrollado muchas universidades en el país. Eso ya pasaría casi a finales del siglo XX. A finales del siglo XIX comenzarían a surgir algunas, no muchas. Ya hablaremos más adelante de eso. ¿Qué también generaba? Generaba un retraso cultural. En Colombia, los movimientos artísticos y científicos no llegaban de inmediato y tampoco llegaban lo que tardaba un viaje desde Europa a América. Usualmente tardaban mínimo 10 años en llegar a Colombia. Es decir, nace un movimiento en Europa, pero a Colombia tarda otros 10 años en llegar. Es por eso que aquí hubo un retraso de carácter cultural, porque las cosas no llegaban de manera inmediata. ¿Por qué sucedía esto? No solo por las dificultades del viaje, sino porque las personas que aprendían de los movimientos culturales europeos eran jóvenes colombianos de la clase élite, de la clase social de la élite, es decir, con riquezas económicas y vinculados a la política. Eran jóvenes colombianos que se iban a Europa a aprender en las universidades europeas. Es por esto que tomaba mucho periodo de tiempo que un movimiento llegara al país, porque pues primero tenía que educarse y después hasta que volviera, y usualmente pues tardaban muchísimo tiempo en este proceso. Bueno, el arte y la ciencia en Colombia no se desarrollaron muy bien. Es decir, no hay, básicamente hay grandes individuos colombianos, es decir, grandes artistas, grandes pensadores, pero no es un movimiento general. Eran personas que salían adelante por su propia cuenta. No es que el Estado los apoyara en eso, cosa que pues sigue pasando mucho aquí en Colombia. Uno de los casos más recientes es, por ejemplo, Gabriel García Márquez. En el siglo XX, cuando él publicó la obra de 100 años de soledad, en Colombia no había una industria editorial lo suficientemente grande como para imprimir todo lo que él proponía. ¿Qué le tocó hacer? No imprimió el libro en Colombia, sino que lo imprimió en Argentina, porque en Colombia no había lo suficiente, no había las condiciones suficientes para imprimir el libro. Pero eso sí, cada vez que es la feria del libro, a la ciudad y al gobierno no se acuerdan de esa parte y sí sacan bastante publicidad con respecto a Gabriel García Márquez. Ese es el asunto en Colombia, por lo menos en el campo artístico y una parte en el campo científico. Colombia tiene grandes científicos, grandes pensadores y grandes escritores, pero son personas aisladas, es decir, salen por su propia cuenta. El Estado no les presta o les presta muy pocos beneficios. Pero bueno, son circunstancias que pasan, lo ideal es que logremos cambiar este planteamiento. ¿Listo? Bueno, como les dije, algunas limitaciones de la nación colombiana, y esto sí es básicamente solo o en gran medida de la nación colombiana, es en primer lugar el retraso en el sector industrial. ¿Qué ocurrió? En Colombia, los españoles no buscaban incentivar la industria, ellos buscaban incentivar la minería y el sector agroeconómico. La industria se dejó de lado, no se generó industria durante la colonia. Eso repercutiría en el siglo XIX. El gobierno colombiano tardaría mucho tiempo en lograr instaurar una industria nacional. Más o menos la logró instaurar hasta el siglo XX, principalmente con las ganancias provenientes del café. Pero ya después volvería a, ¿cómo decirlo?, a su estado normal. Durante la segunda mitad del siglo XIX
y gran parte del siglo XX, la industria nacional en Colombia crece de una manera bastante amplia. Pero a finales del siglo XX y durante el siglo XXI, o bueno, durante lo que va del siglo XXI, el crecimiento industrial en Colombia se ha mantenido estable. ¿Qué quiere decir esto? No sube, pero tampoco baja. Simplemente las industrias que han estado desde el siglo XX son las mismas industrias que están hoy en día. Eso es un problema, pues, porque la industria es lo que permite la generación de riqueza. Pero en el país no ha crecido este sector. Otra de las limitaciones nacionales son las malas vías de acceso de transporte. Recuerden que pues estas vías eran en su gran mayoría trochas, es decir, caminos de tierra. Estos caminos de tierra dificultaban el viaje de la población, hacían que un viaje que podía tardar semanas se demorara meses en concluir. Además, que la mayoría de la población no contaba con medios de transporte, que pues usualmente eran medios de transporte animal. O bueno, contaban, por ejemplo, con un burro que les servía para acarrear lo que fueran a vender, pero no contaban con un animal específico para montar y viajar más rápido. Todo esto permaneció igual durante el siglo XIX. Las vías de acceso actuales no se comenzaron a crear sino hasta el siglo XX. Como les digo, pues el siglo XIX fue un periodo más que todo de buscar estabilidad. Pero bueno, el otro factor es el retraso cultural de la mayoría de la población. Para el siglo XIX, ¿quiénes podían leer? ¿Se les ocurre? ¿Se acuerdan cuando vimos quiénes podían educarse? La clase alta, ¿no? Los hijos de los Exacto. españoles, ¿no, profe? Bueno, ¿Los En en la criollos? colonia sí. En la criollos, colonia los que se educaban eran los hijos de los españoles. Pero ya en el bueno. siglo XIX, los que se educaban y los que sabían leer eran, por ejemplo, la élite social, hijos de padres políticos y con recursos económicos. Los campesinos, los indígenas, las poblaciones afro, ellos no sabían leer. ¿Esto qué generaba? Pues que el arte, la literatura y la ciencia solo se difundiera entre las mismas personas de la élite, no entre el pueblo común. ¿Por qué? Porque pues, ¿de qué le sirve a un campesino un libro si no tiene la capacidad de leerlo? No le sirve absolutamente de nada. Bueno, le sirve para lo que algunas personas utilizan los libros en el país. La mesa o la silla está coja, pones el libro debajo y se solucionó el problema. Literalmente algunas personas sí usan los libros para eso. Pues para mí me parece una barbaridad, pero pues cada quien hace con sus cosas lo que pretende. Cosas que pasan en la nación. Esta problemática es fundamental porque se supone que ningún país desarrollado debería tener índices de analfabetismo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que toda la población debería saber leer y escribir. Y en países desarrollados es así. En países como Estados Unidos, toda la población está alfabetizada. No hay nadie, en su gran mayoría, o si lo hay, son tan pequeños, tan pocos, que no hacen ninguna mella en la estadística. Si hay una población que no esté alfabetizada, en un país desarrollado son demasiado pocos. En Colombia, no me acuerdo cuánto es, pero el índice es bastante grande. Para lo que implica no saber leer y escribir, es bastante grande el nivel de alfabetización, de analfabetismo. Es decir, en Colombia todavía hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Esa es una de las consecuencias de por qué el país pues, sigue teniendo altos índices de subdesarrollo y de atraso. Bueno, otro factor que limitó estos campos en Colombia es el número de guerras civiles. Guerras civiles ocasionadas por el conflicto entre liberales y conservadores. Este conflicto nace a mitades del siglo XIX y perdura hasta casi la mitad del siglo XX.
Los liberales y conservadores siempre, desde la gran mayoría de su historia, estuvieron peleando por quién tenía el poder en la nación. Un periodo de tiempo dominaban los liberales y al otro periodo de tiempo dominaban los conservadores. Esta situación se mantuvo hasta casi mediados del siglo XX. Pero, ¿por qué es fundamental en el siglo XIX? Durante la primera mitad del siglo XIX, o bueno, ya casi todo el siglo XIX, se presentaron un gran número de guerras civiles. Más o menos aproximadamente el número de guerras civiles fueron más de 52. ¿Qué generaba esto? Pues atraso cultural, atraso industrial, económico y político en ciertos sectores de la nación. Obviamente, pues los lugares menos afectados eran las grandes ciudades como por ejemplo Bogotá, pero el campo colombiano, pues sí sufrió en gran medida el impacto de estas guerras civiles. Bueno, para el desarrollo del campo artístico y científico en la nación, hay que destacar la labor de dos miembros de dos grupos o instituciones. Primero, la labor de la población intelectual, es decir, todos esos hijos de la élite que se fueron a estudiar a Europa y al volver, porque pues en ese periodo de tiempo era diferente el pensamiento. Hoy en día las personas piensan en irse a Europa y Estados Unidos para nunca volver a Colombia. En ese tiempo, las personas lo que pensaban era, me voy a Europa durante unos años para al regresar lograr incentivar pues lo que sea que vaya a estudiar. Si va a estudiar arte, incentiva el arte en Colombia. Si va a estudiar política, incentivaba la política en Colombia. Dependía de lo que iba a estudiar la persona, pero en ese periodo de tiempo no se creaba o no se había creado el ideal de Europa como un lugar donde vivir, sino un lugar de tránsito. Aprendes y una vez vuelves a Colombia tratas de ayudar o mejorar la situación de ese campo en el país. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba muy arraigado el sentimiento nacionalista. Entonces todos los que viajaban a Europa tenían el deseo pues de apoyar una parte o lograr el crecimiento de la nación. Cosa que pues hoy en día ya no se tiene. La mayoría de personas al viajar tienen el deseo de nunca más volver. Lo que ocurre en el país. Pero bueno, circunstancias sociales. ¿Listo? Las cosas cambian con el tiempo. ¿Qué hicieron esta población intelectual? Lo que hicieron fue ayudar a difundir el conocimiento. ¿Cómo? Crearon imprenta, crearon periódicos, donde usualmente, pues, uno de los grandes hitos para Colombia en este periodo de tiempo sería la creación de historietas. Es decir, pequeñas tiras cómicas donde se traía una imagen, un pequeño escrito y pues la mayoría de las personas los entendía. Como les dije, pues la población campesina, algunos, no la gran minoría, sabían leer. No todos, pero algunos. Obviamente, las tiras cómicas daban un mensaje sin necesidad inmediata de un escrito, de letras o de palabras. Es por esto que ayudaban a difundir cierta parte del conocimiento. Era un conocimiento limitado, pero pues al fin y al cabo generaba una idea. La otra institución que hay que destacar son las universidades. Hay tres sucesos de gran importancia durante el siglo XIX. Primero, en el año de 1826 se crea la Universidad Central de Bogotá. Pues esta universidad ya después cambiaría, se derrumbaría y volvería a instaurarse. El otro hito es la reforma educativa de Mariano Ospina Gómez. Cuando Mariano Ospina Gómez tuvo el poder en Colombia, lo que hizo fue reformar la educación. Recuerden que la educación durante la colonia estaba dirigida hacia el sector espiritual o religioso. Entonces, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba cosas como latín, teología,
Griego muy de vez en cuando, la verdad no es que se enseñara griego, más que todo se enseñaba el latín, la teología, se instauraba el catolicismo y otra cosa que no me acuerdo en este momento. Es decir, la mayoría de la educación en la colonia giraba en torno a la religión. La propuesta de Mariano Espina Gómez sería que se dirigiera hacia la enseñanza de las ciencias que hoy llamamos exactas. Por ejemplo, la biología, la química, las matemáticas, la física. Obviamente, para este periodo de tiempo no se tuvo en cuenta otras ciencias como por ejemplo filosofía o las ciencias humanas, porque no se les veía un valor. Y pues esa perspectiva es una perspectiva que continúa hasta pues, el siglo XXI. Si ustedes ven las facultades de ingeniería o de economía, son mucho más estéticas, por así decirlo. O en palabras más simples, se les ve la plata de esas facultades. En cambio, las facultades de filosofía o de ciencias humanas, pues ahí sí se ve una reducción económica. En sí, porque en promedio, un ingeniero sale a ganar mucho más de lo que en promedio sale a ganar un estudiante de humanas. Pero bueno, no es queja, son cosas que ocurren en el país. El otro suceso de gran importancia ocurre en 1867. En ese año se crea la Universidad Nacional de Colombia. Ya después hubo un periodo de tiempo donde se cerró, después volvió a abrirse y así sucesivamente. Pues actualmente ya no está cerrada ni nada por el estilo, se ha mantenido igual, con protestas, paros y esas cosas, pero sigue igual. Bueno, antes la Universidad Nacional de hecho era muchísimo más grande, era toda una finca de un gran terrateniente, que al morir la donó al Estado para la creación de la Universidad Nacional. Con el tiempo, pues se ha ido reduciendo su tamaño, principalmente para crear edificios, lugares o vivienda. Entonces el territorio de la Nacional se ha ido disminuyendo. Aún así sigue siendo bastante grande. Bueno, durante el siglo XIX hay dos temáticas fundamentales. Primero, la herencia de la cultura española. El debate era muy simple. Estaban los que declaraban que debían continuar con la herencia española y los que decían que debía dejarse atrás todo, instituciones y cultura y aprendizaje traído de España. Estas dos formas o estas dos ramas pues tenían su representación política. Conservadores, continuar con la herencia española, y liberales, reinstaurar una nueva herencia colombiana. ¿Cuál fue la decisión al final? Pues ninguna de las dos. Cada vez que el Partido Conservador llegaba al poder, reinstauraba las instituciones colonialistas, como por ejemplo que la iglesia fuera la única que pudiera educar a la población. Y cada vez que los liberales tomaban el poder, derrumbaban esas ideas y buscaban nuevos planteamientos. Una educación laica, un Estado laico, la libertad de culto, etc. Esa fue la principal división en la nación, la religión. Tanto conservadores y liberales se dividieron principalmente por ese punto, porque no decidían si la religión debía tener tanto poder o menos poder. Y como les digo, pues esa situación continuaría así hasta casi mediados del siglo XX. Colombia no sería declarado Estado laico totalmente, sino hasta la mitad del siglo XX. Bueno. Y eso vincula a la otra temática, la educación. La educación era el otro debate nacional y vinculado a la religión. ¿Quién tiene que educar a la población? Lo mismo pasaba. El debate político aquí en Colombia es fundamental. ¿Por qué? Porque la educación se dividía en eso, conservadores y liberales. Los conservadores decían que la educación tenía que tener la religión católica por obligación.
no se permitía la libertad de culto, sino que todos tenían que aprender del catolicismo. Los liberales proponían una educación laica, es decir, no se incentiva una creencia determinada, sino que se permite la libertad de culto o de creencia. Y así, sucesivamente con varios problemas de la nación, se dividían entre conservadores y liberales. Cuando gobernaba el conservador, la educación se ponía en manos de la iglesia. Cuando gobernaban liberales, la educación se convertía en laica. De hecho, la Universidad Nacional, porque existen otras universidades como por ejemplo la de Santo Tomás, que es inaugurada por los conservadores, pero la Nacional es creada por liberales. Y fue por eso que por un periodo de tiempo estuvo cerrada, porque los conservadores tenían esa maña, igual que los liberales. Cada vez que los liberales creaban algo y después ellos gobernaban, lo que hacían era clausurar lo que los liberales creaban. Ese fue un gran problema para la nación y que mantuvo en retraso al país, porque pues en vez de desarrollar en conjunto, lo que uno avanzaba, lo retrocedía el otro partido. No avanzaban al mismo tiempo, sino que si uno daba 2 pasos, el otro partido al momento de gobernar, retrocedía 3. Bueno, como les dije entonces, la política es un eje temático e ideológico. Muchos escritos, muchos científicos y filósofos discutían sobre la política nacional. Ese era, por así decirlo, el eje que estructuraba todo el pensamiento en Colombia. La división entre conservadores y liberales, los cuales pues estaban divididos en todos los temas que ya hemos mencionado. No llegaban a un acuerdo, sino que se dedicaban a imprimir sus propios periódicos, por ejemplo. Existían periódicos liberales que solo salían cuando los liberales estaban en el poder y existían periódicos conservadores que solo existían pues cuando gobernaban los conservadores. Un ejemplo de periódico liberal en el siglo XIX y XX, o fue en el XX, no me acuerdo muy bien, es El Espectador. El Espectador nace desde el Partido Liberal. Obviamente ya después de un tiempo se volvió más conservador que liberal, pero pues porque ya el Partido Liberal también igual es más conservador que liberal, aunque sigan llamándose por el nombre. Esto generó una influencia en las publicaciones impresas. ¿Por qué? Porque no había libertad de opinión en algunos periodos de tiempo. Entonces, una publicación que fuera en contra del partido que gobernaba en ese periodo de tiempo, pues era censurada. Y un periódico que publicara cosas en contra del partido era destituido o pues se destruía ese periódico. La censura durante el siglo XIX fue un problema fundamental. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que estar de acuerdo con lo que planteaba el gobierno o no se publicaba nada. Bueno, chicos, chicas. Bueno, como les dije, la política se volvería un eje central durante el siglo XIX en el país. Todos los libros estaban dirigidos al apoyo a un partido político. En ese periodo de tiempo era vital contar con el apoyo del partido. Dime, Camila. El mayor avance o el mayor desarrollo en el campo científico fue una investigación en el siglo XIX. Esa investigación se llama la Comisión Corográfica o la Comisión de Corografía, la cual fue dirigida por el señor Agustín Codazzi. ¿Qué es la corografía? La corografía es similar
a la cartografía, pero es un poco más amplia. La cartografía es un registro no solo en mapas, sino un registro teórico e intelectual de lo que se ve en la región. ¿Qué es la cartografía? La cartografía fue una campaña, por así decirlo, de pensadores, artistas y científicos que viajaron por varias zonas del país. ¿Qué hacían estos pensadores? Primero, dibujaban los mapas de las regiones interiores del país, es decir, dibujaban los mapas al interior de la nación. ¿Qué otras cosas hacían? Los artistas desarrollaban pinturas de animales, plantas y de las mismas personas. Eso es lo que pasó en la comisión coreográfica. También hubo, por ejemplo, textos detallando las tradiciones de ciertas regiones. Eso es coreografía. No se limita a la creación cartográfica de un mapa, sino que lo estructura con más investigación del sector biológico y social. Esa es una coreografía. Obviamente, ya casi no se suelen hacer coreografías. ¿Por qué? Porque pues está muy especializado el sector de la academia, por decirle de alguna manera. Es decir, cuando se quiere hacer un mapa, se consulta a los geógrafos. Cuando se quiere hacer una investigación de carácter social, se consulta a a los antropólogos, a los psicólogos o a los sociólogos. En el tiempo de la coreografía, era muy usual que se desarrollara una investigación por científicos en general. ¿Por qué? Porque usualmente en este periodo de tiempo las personas se dedicaban a muchas más ciencias. Una persona podía ser geógrafa, bióloga, química, antropóloga, etc. Era algo muy usual. Si ustedes ven, por ejemplo, las biografías de Mutis o de Agustín Codazzi o de Nariño, por ejemplo, suelen tener varias carreras, suelen decir militares, políticos, etcétera. En el caso de, por ejemplo, Álvaro Mutis era biólogo, geógrafo, y no me acuerdo qué más. Pero bueno. Este señor, Agustín Codazzi, era un italiano al que se le pagó para dirigir esta comisión. Pues el desarrollo de esta comisión fue tan importante para el país que actualmente la institución encargada de todo lo que tiene que ver con la geografía nacional se llama IGAC. ¿Se han escuchado ese nombre? A ver. No, señor. IGAC. El IGAC queda al lado de, pues, la nacional. Está la nacional y justo al lado se encuentra el IGAC. El IGAC es la abreviatura para Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Denme un segundo a ver si logro encontrar una imagen. Ahí es donde se encuentra toda la geografía o el registro de toda la geografía nacional. Cuando, no sé, cuando les pidan, por ejemplo, algunos papeles en la universidad o ya cuando comiencen a trabajar, les va a tocar ir a este lugar o pues no sé si se conseguirá por internet. Actualmente casi todos los papeles se consiguen por internet. Por ejemplo, tiene el registro de propiedades. Es decir, ahí en el IGAC se encuentra registrado qué propiedades o qué zonas, qué territorio del país tiene registrada una persona. Por ejemplo, sus casas, si es que viven en casas de carácter privado. Es decir, no en situación de arriendo. Esas casas están registradas en el IGAC, porque esta institución es la que se encarga de tener el control sobre todo el territorio nacional.
tiene el registro de en qué zonas vive la población, tiene el registro de en qué zonas se realiza determinadas actividades, como por ejemplo ya sea la agricultura, la minería, etcétera. Básicamente es en el IGAC donde se encuentran todos los mapas y todos los registros geográficos de la nación. En el siglo XIX, la Comisión Coreográfica sería el mayor ejemplo de investigación científica dentro de Colombia. No desarrolló un movimiento autónomo, no creó una nueva tendencia, no, fue una investigación. Por eso en Colombia no es tan usual hablar de tendencias o de creaciones únicas, por lo menos durante el siglo XIX y el siglo XX, gran parte del siglo XX, sino es más usual hablar de investigaciones y de investigadores, personas que apoyan al campo científico, que no crean tendencias, que no crean algo muy nuevo o muy moderno, sino que se limitan a repetir o a transformar los campos de Europa y Estados Unidos. Permítame un segundo. Continuamos entonces ya con lo último de la clase. ¿Por qué se acabó la Comisión Coreográfica? Ellos no terminaron de viajar por todo el país como estaba acordado, porque en el año de 1859 gobernaría nuevamente el Partido Conservador. Los que encargaron la comisión fue el Partido Liberal. Cuando el Partido Conservador reinstauró o volvió al poder, lo que hicieron fue simplemente desfinanciar a la comisión. Es decir, dejaron de enviar los recursos económicos necesarios para continuar con este proyecto. Y de esta manera, pues la Comisión Coreográfica llegaría a su fin. Poco tiempo después, Agustín Codazzi moriría en el país. Pero bueno, ese es el problema en la nación, que la división política ha estado instaurada durante mucho tiempo y limita el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque estas personas, en vez de buscar el desarrollo nacional y el control de todo el país, se limitaron entonces a pelear por quién iba a gobernar. No buscaban el desarrollo, sino que si uno gobernaba, no le gustaba al otro y se oponía, y cuando gobernaba, pues desinstauraba cualquier movimiento con el cual no estuviera de acuerdo. Por eso el desarrollo durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX sería muy lento o paulatino. El desarrollo en Colombia principalmente no se debe al Estado colombiano, sino a impulsos privados, es decir, personas, campesinos que conquistaban tierras, grandes empresarios que ponían de su propio capital, ponían sus propias inversiones para crear industria. El Estado colombiano está ahí, pero pues no hace mucho. Simplemente está ahí. Cuestión de historia. Bueno. Eso sería todo por la clase de hoy. Pues con este tema concluimos con la clase, con el periodo. Voy a pasar a explicarles la actividad en la guía y ya después explicaré qué vamos a desarrollar durante la clase y cómo va a ser esa actividad. Bueno, como dice aquí, pues las personas que no pudieron participar en la clase deben desarrollar una reflexión sobre cuál es la importancia de la educación para el desarrollo o crecimiento de una nación. Mínimo, una página. Eso es todo lo que tienen que hacer. Reflexionar sobre el papel de la educación y por qué es vital la educación para el desarrollo de un país. ¿Listo? Ahora, permítame.